Bien, empezamos. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve, ingeniero. ¿Y la pizarrita? Sí, también se ve. Bueno, jóvenes, la clase pasada vimos, bueno, las anteriores clases vimos, se vio el tema de vibraciones libres y vibraciones forzadas. Hoy vamos a incorporar un nuevo elemento en el análisis, que es el amortiguamiento. Entonces, vibraciones amortiguadas. Bien. Bueno, el esquema conceptual de una vibración libre es esta. Ya a este elemento le vamos a incorporar un amortiguador, o sea, un elemento que interprete la resistencia al movimiento. Entonces, el simbolito que se utiliza para interpretar un amortiguador es este. Bien, bueno, y se supone que interpreta la resistencia al movimiento. Entonces, K, la rigidez del resorte, caracteriza el resorte, y el parámetro C va a caracterizar, va a definir la resistencia al movimiento. Bueno, como ustedes recuerdan de movimiento en un medio resistente, la fuerza resistiva se puede expresar como menos C por la velocidad a un exponente n según la dirección tangente. Bueno, cuando n vale 1, entonces si n es igual a 1, que es el caso más simple, entonces esta fuerza en módulo, ya sabemos que según la dirección tangente se puede expresar como menos c por la velocidad, o sea, menos c por x punto. Bien, esto será si n vale 1, y el caso más que aproxima a la realidad mucho mejor es el caso en que n vale 2. Entonces, en ese caso se tendrá que f como módulo vale menos c b cuadrado, y esto es menos c por x punto al cuadrado. Bien, bueno, dependiendo de si la resistencia es proporcional a c, perdón, a la velocidad o a la velocidad al cuadrado, c tendrá distintas unidades. Eso se vio en detalle en movimiento en un medio resistente. Bien, bueno, si se adopta como sistema de referencia para vibraciones unidimensionales, X positivo hacia abajo, negativo hacia arriba, ¿no? Entonces, y uno hace el diagrama del cuerpo libre, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? Bueno, está el peso, hacia arriba será la fuerza de recuperación elástica, K por el delta estático más X. Y ahora, si la masa se desplaza hacia abajo, aparece una fuerza resistiva que será C por X punto, hacia arriba, que se opone al movimiento, si el movimiento es hacia abajo. Entonces, aplicando el principio de conservación de la cantidad de movimiento, uno puede escribir que la suma de fuerzas en X tiene que ser igual, bajo la hipótesis de que la masa es una constante, será masa por aceleración. Entonces, se tiene que mg menos K por el delta estático más X, la fuerza de recuperación elástica, ¿no es cierto?, menos C por X punto, o por X punto cuadrado, dependiendo de si la resistencia es proporcional a B o B cuadrado, ¿no? Esto va a ser igual a masa por aceleración. Cuidado que si
la resistencia es proporcional a X punto, C tiene unidades, se hace el análisis dimensional, lo hicimos en movimiento en un medio resistente, y tiene unidades de Newton por metro por segundo. Newton por metro por segundo. Bien, y cuando es proporcional a B cuadrado, cambian las unidades. Bien, en el caso de que sea la resistencia proporcional a la velocidad al cuadrado, las unidades de C pasan a ser Newton por metro sobre segundo todo al cuadrado. Cambian las unidades. Bien, entonces hay que estar atentos con el tema de las unidades cuando uno utilice una expresión de esta naturaleza. Bueno, pero si se recuerda ahora que mg en condiciones estáticas es igual a K por el delta estático, este término con este término se simplifica y nos queda que m por x dos puntos más c por x punto, reordenando, más k por x es igual a 0. Bien, y si se divide por la masa, uno tiene una ecuación diferencial que es x dos puntos más c sobre m por x punto más k sobre m por x es igual a 0. Bien, y esa es la ecuación diferencial que define el movimiento. Bien, ¿se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, por supuesto, esta ecuación diferencial tiene que tener condiciones. Ahora, observen que esta es una ecuación diferencial de segundo orden, porque tiene la derivada segunda, es completa, porque tiene la derivada primera, y es homogénea porque está igualada a 0. Cuando se introduzca la fuerza excitadora, vibraciones forzadas, este término ya no será igual a 0. Pero como ahora no existe una fuerza excitadora, es homogénea. Entonces, por supuesto, las condiciones iniciales son que para t igual a 0, ¿no? X igual a x sub 0 y x punto igual a b sub 0. Tienen que haber condiciones iniciales. Siempre tienen que haber condiciones iniciales. Y como es una ecuación diferencial de segundo orden, se requieren dos condiciones iniciales, porque van a aparecer dos constantes al integrar. Bien, bueno, si ustedes recuerdan de ecuaciones diferenciales, este tipo de ecuaciones se resuelven con una solución del tipo x igual e a la lambda t. La solución pasa a ser, porque la solución es una ecuación del tipo x igual a x de t. Entonces, se propone una solución del tipo exponencial, e a la lambda t. Y si es solución, bueno, derivo una vez, derivo dos veces, queda lambda por e a la lambda t, y x dos puntos queda lambda cuadrado por e a la lambda t. Y sustituyendo la ecuación para que se cumpla la condición de que es solución, entonces queda lambda cuadrado por e a la lambda t más c sobre m por x punto, que es lambda por e a la lambda t más k sobre m por x, que es e a la lambda t, igual a 0. Igual a 0. Bueno, entonces si se saca factor común, e a la lambda t, queda lambda cuadrado más c sobre m por lambda más k sobre m, pero esto es omega 0 cuadrado. Omega 0 cuadrado, todo igual a 0. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, la función exponencial, si uno grafica la función exponencial, e a la lambda t, en función del tiempo, para t igual a 0, e a la 0 vale 1.
para t igual a menos infinito, a la menos infinito es 0, es una función que es así. Esta función no se anula nunca. Esta función no se anula nunca. Siempre es distinto de 0, no corta el eje X. Entonces, lo que tiene que ser necesariamente igual a 0 para que esta igualdad se cumpla siempre es esta ecuación. Entonces, se impone la condición de que esta ecuación sea igual a 0. Y esta ecuación, como ustedes saben, se llama ecuación indicial. Entonces uno impone la condición de que este término, que la ecuación indicial es cuando se iguala a 0, cumple esa condición. Es decir, que lambda cuadrado más c sobre m por lambda más, aquí me falta una x, omega 0 cuadrado por x. No me falta una x, perdón. Ya sustituí, está bien. Más omega 0 cuadrado es igual a 0. Y miren qué interesante, la ecuación diferencial ha sido reducida a una ecuación algebraica, donde la ecuación, la incógnita ahora, ¿quién es? El lambda. Y se resuelve como la ecuación de segundo grado, es decir, lambda va a ser igual a menos b, este término, más menos b cuadrado, más menos 4ac, más por más menos 4a, que vale 1, sí, omega 0 cuadrado. Todo dividido 2a, es decir, 2. Y esto es igual, y ordenamos bien. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, entonces si ahora se introduce el 2, entonces queda que lambda es igual a menos c sobre 2m más menos raíz cuadrada. Este 2 puede entrar adentro como un 4, ¿no es cierto? Como un 4 que sería un 2 al cuadrado. Entonces queda c sobre 2m al cuadrado. Miren que esto es 4, raíz de 4 es 2, es este 2. Menos, esto 4 con este 4 sale omega 0 cuadrado. Bien, si no cometí algún error algebraico, estamos ahí. Bueno, bien, a este término, jóvenes, a c sobre 2m, se le va a dar el nombre de n. Cambiamos, hacemos un cambio de variable. El micrófono, por favor, jóvenes. Alguien tiene el micrófono abierto. Hay una casa que... Ajá, vende pan. Ávila. De esta avenida, antes del dentista. ¿Una casa antes? No, claro, del dentista y la avenida, ¿no? Antesito dos casas, vende. Bien, entonces, lambda es igual a, haciendo esta sustitución nos queda que es menos n más menos n cuadrado menos omega 0 cuadrado. Bien, bueno, y ya estuvo. Básicamente ese es el punto. Ahora, si ustedes observan, dependiendo de qué suceda dentro de la raíz, uno va a tener una solución real o imaginaria. Es decir, de aquí surgen tres posibilidades. Que n sea mayor que omega 0. Si n es mayor que omega 0, entonces este término es positivo y por lo tanto la solución es real. Puede ser que n sea igual a 0, perdón, n sea igual a omega 0, perdón, que n sea igual a omega 0, entonces este término se anula, entonces queda solamente n, o que n sea menor que omega 0. Entonces, en este caso la solución es real.
pertenece al campo de los números reales. En este caso, la solución está en el campo de los números reales. En este caso también está en el campo de los números reales. Pero en este caso, si n es menor que omega 0, la solución está en el campo de los números complejos. La solución es compleja. Bien. Entonces, vamos a entender qué significa esto desde el punto de vista físico. Si n es mayor que omega 0, n es el amortiguamiento y omega 0 es la fuerza de recuperación elástica. Entonces, si el amortiguamiento es mayor que la fuerza de recuperación elástica, se dice que este movimiento es sobreamortiguado. Sobreamortiguado. Cuando son iguales, o sea, el amortiguamiento es igual a la fuerza de recuperación elástica, en definitiva, se dice que el amortiguamiento es crítico. Y si n es menor, es subamortiguado. Bien, es subamortiguado. O también, como está en el apunte, si quieren, aparece la palabra crítico, supercrítico y subcrítico. ¿No? Exactamente como aparece también en otros problemas de la física, ¿no? El sónico, subsónico, supersónico, o crítico, subcrítico, supercrítico en el movimiento en canales. Es lo mismo. Es decir, depende de qué fuerza esté prevaleciendo. Bien, bueno, en el caso en que n sea mayor que omega 0, hay dos raíces. Se tiene la raíz lambda 1, que vale menos n más la raíz de n cuadrado menos omega 0 cuadrado, y lambda 2, que vale menos n menos raíz. Y la solución, como ustedes saben, vale A1 por E a la lambda 1t más A2 por E a la lambda 2 t, siendo lambda 1 este valor y siendo lambda 2 este valor. Bien, ahora, ¿qué pasa si son iguales? En ese caso tenemos una sola raíz, o sea, lambda 1 es igual a lambda 2, es igual a menos n. Entonces, x es igual a una constante A1 por E a la menos nt y más A2 por E a la menos nt. Se repite, entonces x es, sacando factor común, A1 más A2 es igual a A por E a la menos nt. Bien, ¿y qué pasa ahora si es a la inversa? Entonces, es decir, si la raíz es imaginaria. Entonces, vamos a trabajar sobre esta expresión. Entonces, queda que lambda es igual a n más menos raíz de n cuadrado menos omega 0 cuadrado. Y vamos a dar la vuelta. Como n es, para el tercer caso, en este caso, n es mayor que omega 0. En este caso. En este caso, n es igual a omega 0. Entonces, aquí se tiene que n es menor que omega 0. Entonces, ya sabemos que es menor. Entonces, así escribimos así, menos n más menos omega 0 cuadrado menos n cuadrado, pero me queda el menos 1, y raíz de menos 1 es i. Es decir, y ya sabemos que este término es positivo, porque es menor. Entonces, a este término, omega 0 menos n cuadrado, le vamos a dar el nombre de, en el apunte se da el nombre de omega d. Entonces, a ver, claro, es omega d cuadrado. Entonces, si a este término se le da el nombre de omega d al cuadrado, esto se puede expresar como menos n más menos i por omega t. ¿Se entendió, jóvenes? Bueno, y aquí, ¿se entendió? ¿O alguien quiere decir algo? Se entendió, ingeniero. Entonces, lambda 1 va a ser n más i
omega d, y lambda 2 vale n menos i omega d. Listo. Entonces, x vale a1 por e a la lambda 1t más a2 por e a la lambda 2t. Y siendo que este nuevamente es este lambda 1 y este lambda 2 es aquí. ¿Estamos? Bueno, eso es. Ahora, ¿qué sucede, jóvenes? Si ustedes se fijan en la solución, aparece algo muy interesante. Vamos a hacer la interpretación física. Si esto es X y esto es T, cuando el movimiento es sobreamortiguado, es así, como está en el apunte, ¿no? El amortiguamiento crítico es así. Y el sobreamortiguado es así. Es así. Este es el caso en que C es mayor que el C crítico. Este es el caso en el que C es igual a C crítico. ¿Y cuál es la condición para obtener el C crítico? Que lo que está dentro de la raíz sea igual. Es decir, si ustedes recuerdan, vamos a verlo aquí. Aquí. Estamos planteando aquí este término, C sobre 2m al cuadrado menos omega 0 cuadrado, tiene que ser igual. Esa es la condición de que sea crítico. Entonces esto va a ser 0. Entonces C sobre 2m al cuadrado tiene que ser igual a omega 0 al cuadrado y obtenemos el caso del amortiguamiento crítico. Entonces, si hacemos eso, para esta condición, uno tiene el C crítico. Cuando igualo tengo el amortiguamiento crítico, sacando raíz cuadrada, queda, como solamente interesan los valores positivos, porque los negativos no tienen sentido físico, entonces queda que C crítico es igual a 2m por omega 0, pero omega 0, 2m, esto es igual a K sobre m. Entonces, si quieren, podemos hacerlo así, para antes de sacar raíz cuadrada. Omega 0 cuadrado es K sobre m, entonces me queda que C sub C al cuadrado sobre 4m cuadrado es igual a K sobre m. Y este con este se va, y me queda que C sub C al cuadrado es igual a 4K por m. O sea que C sub C es igual a raíz cuadrada de 2 raíz de K por m. Si es que hice bien el árbol. Bien. Bueno, básicamente es eso. Bien. Entonces, fíjense que uno, conociendo la masa y conociendo K, el valor del C crítico se obtiene de esta condición, ¿no? De esta condición. Bueno, y ese es el valor C crítico. Ahora, si C es mayor que el C crítico, ¿no? Es sobreamortiguado. Ahora, cuando es subamortiguado, lo que sucede, jóvenes, es que la partícula oscila así. Este es el caso en que C es menor al C crítico, subamortiguado. O sea, para que se entienda, vean, vamos a ver, ¿ven mis manos? ¿Se ven mis manos en el video? Sí, ¿no es cierto? Entonces, yo saco la partícula de la posición de equilibrio y la suelto. Cuando es el amortiguamiento crítico, vuelve, pero nunca pasa el 0. El amortiguamiento es tan grande que no oscila, vuelve a 0. Y si es sobreamortiguado, le cuesta mucho más volver. Así. Lentamente. Ahora, si es subamortiguado, saco la partícula y oscila. Que es el caso real, hasta que llega a la posición de equilibrio. Es como cuando sacan una romana de su posición de equilibrio. La sacan de la posición de equilibrio y la sueltan. Entonces la partícula oscila y producto de la fricción, la oscilación va disminuyendo hasta terminar en 0. ¿Se entendió? Entonces todo va a depender
de si el sistema es sobre amortiguado, subamortiguado o el amortiguamiento es crítico. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, entonces, de todo esto, ¿cuál es el caso que más interesa? El caso que más interesa en la práctica es este. Entonces, yo saco la partícula de su posición de equilibrio y la suelto. Y oscila y empieza a oscilar de manera amortiguada hasta que otra vez vuelve a la posición de equilibrio. Bien, entonces vamos a estudiar ese caso. Bien, entonces, lambda vale menos n más menos i por omega d, que son las raíces de la ecuación indicial. Entonces, x será a1 por e a la menos n más i omega d, todo por t, más a2 por e a la menos n, menos i omega d por t. Bien, bueno, esa es la solución. Entonces esto lo puedo escribir como x es igual a a1 por e a la menos nt por e a la i omega d t más a2 por e a la menos nt por e a la menos i omega d t. Bueno, hasta ahí va todo bien. Y saco factor común a1 e a la menos nt. Factor común de e a la i omega dt más a2 sobre a1, y este salió factor común por e a la menos i omega dt. Bueno, listo. Entonces, fíjense que puedo ir por el lado de igualar parte real con parte imaginaria, parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, o puedo usar la sustitución trigonométrica que tienen en el apunte. En cualquiera de los dos casos, esto da lo mismo. Entonces, fíjense, si yo tomo la parte real de x, porque no se olviden que esto se puede escribir como x más 0 por y. Esto es esto. Bien, entonces la parte real va a ser igual a ¿quién? Va a ser a A1 por e a la menos nt, que multiplica al coseno de omega dt más el i seno, que no me interesa porque es la parte imaginaria, más A2 sobre A1 por el coseno de omega dt. ¿No es cierto? El coseno de omega t menos el i, pero no me interesa la parte, entonces la parte imaginaria la dejo. Y de aquí saco factor común. Fíjense, puedo ir por el lado. De aquí tengo dos caminos. Fíjense, podría ser que la parte real de x haga que esto es a1 por e a la menos nt por el coseno de omega dt, factor común de 1 más a2 sobre a1. Y fíjense, a esto lo llamo A3 y a esto lo llamo una nueva constante. Entonces esto lo puedo llamar A por E a la menos NT por el coseno de omega dt. Ese es un camino, pero no es el mejor de todos. ¿Por qué? Porque pierdo la segunda constante. Aquí fíjense que al hacer esta es cuando la matemática, fíjense, este es un típico ejemplo en el que la matemática está haciendo que se pierda la otra constante, porque es una ecuación diferencial de segundo orden, entonces tienen que haber dos constantes. Claro, la otra constante es la fase inicial. Entonces, con el análisis trigonométrico de esta expresión, que está hecho en el apunte en detalle, y yo les doy la orientación, fíjense. Si esto es omega dt, el coseno de omega dt
es esta distancia. Si este ángulo es omega de t, estamos analizando esto. Aquí. Entonces, si este ángulo, omega de t, es este, el coseno es esta distancia, la proyección. Entonces, y 1 es este círculo. Si yo agarro y multiplico, esto es 1. Ahora, si ahora hago este otro círculo, si ustedes quieren, hago este otro círculo. Me salió mal por el espacio. O sea, hago este otro círculo, será A2 sobre A1, es este término. Entonces, este término es A1 y este será A2, ¿no? Claro, es A2 sobre A1 y el otro es A2 sobre A1 y el otro es eso es 1. Este es 1. Este es A2 sobre A1. Vamos a hacerlo bien porque esto es un desastre. Esto es omega de t y esto es 1. Y esto es A2 sobre A1. Entonces, fíjense que cuando uno hace 1 más A2 sobre A1, equivale a sumarle este ángulo phi. O sea que en definitiva, X se puede escribir como A por E a la menos nt por el coseno de omega de t más A2 sobre A1 por el coseno de omega de t. O sea, si yo ahora, coseno de omega de t es esto, es este vector. Y A2 sobre A1 coseno de omega de t es este vector. Es este de aquí. Entonces, 1 más esto equivale a coseno de omega de t más un ángulo phi. O sea que en definitiva, la solución puede escribirse como A por E a la menos nt por el coseno de omega de t más phi. Y fíjense que esta solución no hace que aparezca la segunda constante, que es la fase inicial. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Denme un segundo, por favor, jóvenes, que voy a cortar esto. Bueno, bien. Entonces, la solución de la ecuación diferencial pasa a ser esta función. Y esto es muy simple de graficar. Porque ahora tengo la amplitud y la fase. Bien, pero esta amplitud ahora, si ustedes recuerdan, vamos a hacer memoria. Cuando se analizó las vibraciones K sobre M, la solución fue X igual a A por el coseno de omega de t más phi. ¿Se acuerdan? Si ahora yo introduzco el amortiguamiento, entonces la solución es esta. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? En que el amortiguamiento aparece aquí. Entonces tengo una amplitud amortiguada. Y después tengo el aporte de la fuerza recuperadora elástica. Entonces, la gráfica es inmediata. Si esto es X y esto es T, entonces A por E a la menos NT, cuando T vale 0, esto vale A. O menos A. A o menos A.
Entonces, cuando t tiene infinito, la amplitud tiende a cero. O sea, la amplitud, si yo solamente grafico este término, voy a tener esto así. O voy a tener esto. Bien. Ahora, si introduzco el coseno de omega de t más phi, muy bien. Phi será la fase inicial, entonces la gráfica compuesta va a ser esta. Oscila entre estos dos límites, donde la amplitud ya no es constante, sino es variable. ¿Se entendió? Y a tiempo infinito tiende a desaparecer. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Entiendo. Sí, ingeniero. Bien, entonces, si ahora analizamos el periodo de estas oscilaciones, sube y vuelve a subir. Entonces, este es el periodo. Este es el periodo. ¿Y ese periodo está dado por quién? Está dado por omega d. Este periodo t, que en el apunte está como, ¿con qué letra está? Como t sub d, el periodo viene de aquí. Y omega d, si ustedes recuerdan, es omega 0 cuadrado menos n cuadrado con la condición de que omega 0 es mayor que n. Esa es la condición, para que hayan oscilaciones, porque si no, no oscila. Si no, uno saca y no logra oscilar, no ingresa en la parte negativa. Entonces, ese periodo, ¿no? Directamente, ¿cuánto vale? 2pi sobre omega. Sobre omega d. Pero omega d es este. O también, si quieren, como esto es igual a 1 sobre f d, omega d es igual a 2pi por f d. ¿Estamos? Sí. Bueno, jóvenes, eso es. ¿Se entendió? Miren, lo interesante de esto es que la solución que aproxima a la realidad viene del campo complejo. Viene del campo complejo. Viene cuando la raíz es... ¿Eso qué significa? ¿Que es algo imaginario? No, el campo complejo es extremadamente real. O sea, es una ampliación del concepto de número que permite interpretar la realidad. Fíjense que al final las oscilaciones que aparecen en la vida práctica es necesario extender, ingresar en el campo de los números complejos para tener la solución. Bueno, ¿qué queda por analizar para finalizar este capítulo? ¿Qué queda? Vibraciones, amortiguadas, ¿y qué más? Y forzadas. Es decir, que al esquema de vibraciones libres, ¿se acuerdan? El sistema masa-resorte, se le introduce un amortiguamiento, pero ahora, ¿qué se introduce? Una fuerza externa, F0 por el seno de omega F T. Bueno, y si uno hace nuevamente el diagrama del cuerpo libre una y otra vez, esto es X, positivo, y esto es X, negativo, entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, que hagámoslo, entonces queda mg K por el delta estático más X, la fuerza que se opone al movimiento, que es C por X punto, pero ahora se tiene también una fuerza excitadora, que es F0 por el seno de omega F T. ¿De acuerdo? Entonces, si se hace la suma de fuerzas según X, tiene que ser igual a masa por aceleración.
Bueno, ¿y esto qué da? mg menos K por el delta estático más X menos C por X punto más F0 seno de omega Ft igual a quién? A masa por aceleración, porque esto se está moviendo. Esa es la parte interesante de esta historia. Ahora, como mg es igual a K por delta estático, y reordenando nos queda que x dos puntos y divido por la masa. C sobre la masa por x punto más K sobre M por X. Ya no es igual a 0. ¿Es igual a quién? Listo. Y esta es la ecuación completa. Donde uno tiene las fuerzas de inercia, aceleración, la resistencia al movimiento proporcional a la primera potencia y la velocidad, la fuerza de recuperación elástica y la fuerza excitadora. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, nuevamente, esta es una ecuación diferencial de segundo orden, completa, porque tiene la derivada segunda, tiene la derivada primera y tiene el valor de x, y es no homogénea. Entonces, ¿esto qué es? La solución es x de la homogénea más una x particular de la no homogénea. Y la x de la homogénea la acabamos de resolver hace un momento. O sea, esta se conoce. Ya se la conoce. ¿Cuánto vale esta? Para el caso crítico, supercrítico o para el caso subcrítico, esto vale x igual a... Hay una amplitud variable amortiguada por el coseno de omega de t más phi. Es esta. Entonces, ¿qué falta encontrar? Una solución particular de la no homogénea. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, nos vamos a concentrar ahora en encontrar una solución particular de la no homogénea. Bien, vamos a cambiar de pizarra. Me van siguiendo hasta acá, ¿no es cierto? Fíjense que los conceptos físicos son bastante simples. Lo que pasa es que la matemática puede ser un poco aburrida, pero tienen que manejar las matemáticas, de eso se trata. Bien. Bueno, entonces vamos a plantear cómo escribamos la ecuación. X dos puntos más C sobre M por X punto más K sobre M, omega 0 cuadrado por X, es igual a F0 sobre M, o sea, la minúscula, por el seno de omega Ft. Y F0, no hay que olvidarse que es la amplitud de la fuerza excitadora por unidad de masa. Bueno, bien, entonces se propone como solución para la particular una amplitud B por el seno de omega Ft con una fase inicial phi, otra fase inicial. Si esto es solución, bueno, tiene que satisfacer la ecuación. Se deriva y queda B por omega F por el coseno de omega Ft menos phi, y la derivada segunda será B por omega F cuadrado con un menos, porque la derivada del coseno es menos el seno, por el seno de omega Ft menos phi. Bueno, jóvenes, ahora esto se introduce aquí, esto se introduce aquí, y esto se introduce aquí, y se hace el álgebra que está en el apunte, ¿de acuerdo? Yo voy a dar un salto para no perdernos en esa sustitución y que se nos vaya haciendo el álgebra. Simplemente hay que sustituir, ¿y qué es lo que se obtiene? Bueno, lo que se obtiene, jóvenes, es que B cuadrado, sustituyendo, se obtiene que B cuadrado, que multiplica a 4m cuadrado por omega F cuadrado, más omega 0 cuadrado menos omega F cuadrado. Fíjense que aparece la diferencia de frecuencias angulares. Tiene que ser igual a F0 cuadrado. Bien, y de aquí sale el valor de B.
directamente, donde aquí sale el valor de B. Es decir, B se obtiene que vale F0 sobre la raíz cuadrada de todo este término. Bien, bueno, listo, ya está. Y luego, la tangente de phi, porque fíjense que todo esto apunta a encontrar el valor de B y el valor de phi. Entonces, la tangente de phi, me olvidé comentar que se resuelve para la condición de que t igual a 0, x igual a 0 y hay una fase inicial, ¿no? Entonces, de ahí surge que la tangente de phi, que sería la fase inicial, vale directamente 2n por omega f sobre omega 0 cuadrado menos omega f cuadrado. Es simplemente álgebra, jóvenes. Lo que quiero ahora es la interpretación física, que es lo más importante y es la esencia de este capítulo. Presten atención porque es la esencia de este capítulo. Si ahora uno agarra y sustituye el valor de B en la ecuación, ¿qué es lo que uno tiene? Que B es la amplitud máxima. Es la amplitud máxima. Entonces, X máximo es igual a B. Entonces, el X máximo termina siendo, ¿se acuerda que era lo mismo que para vibraciones forzadas, pero no amortiguadas? Ahora es lo mismo, solamente que aparece F0 sobre omega 0 cuadrado sobre, y aquí aparece el término del amortiguamiento, 1 menos omega F sobre omega 0 al cuadrado. Este término se obtuvo la clase pasada, si ustedes recuerdan. Y ahora aparece este término adicional, más 4n cuadrado sobre omega 0 cuadrado, que multiplica a omega f sobre omega 0. Bien, bueno, y esto se puede reescribir recordando que este término es el delta estático, entonces esto se puede reescribir. Fíjense que la clase pasada para vibraciones forzadas, libres y forzadas, llegamos a la misma expresión, es decir, x sobre m sobre el delta estático era igual a 1 menos 1 sobre este término, solamente que ahora hay que sumarle esta parte. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre, y operando sobre este término, para que aparezca C sobre C crítico, queda una expresión que es la raíz cuadrada, ahí en el apunte está bien escrita, de 1 menos omega f sobre omega 0 al cuadrado, todo esto al cuadrado, más 4 C sub C sobre C, ¿no? Perdón, C sobre C sub C, C sobre C sub C, todo multiplicado por omega F sobre omega 0 al cuadrado. Y esto también está al cuadrado. Bueno, jóvenes, y miren qué interesante. No hay que perderse en la matemática aquí porque no, esto es muy simple. Fíjense que aquí tengo una variable adimensional. XM sobre delta estático es una función de ¿quién? Es una función de omega F sobre omega 0, de esta variable, ¿la ven? Y de esta otra variable, C sobre C sub C. Es una función de dos variables, que se grafica de forma paramétrica. Si ustedes recuerdan, cuando habían vibraciones solamente libres y forzadas y no había amortiguamiento, solamente estaba este término y estaba este término. Ahora, ¿qué se le suma? Se le está sumando el amortiguamiento. Se le está sumando el amortiguamiento. ¿De acuerdo? Se le está sumando el amortiguamiento. Entonces, se le está sumando el amortiguamiento. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si uno grafica ahora, vamos a graficar aquí, si uno grafica esta función, uno puede hacer lo siguiente, miren.
uno vuelve a graficar X sobre el delta estático, el X máximo, en función de omega F sobre omega 0. Y ya sabemos que, aquí fíjense, cuando omega F sobre omega 0 vale 1, 1 menos 1 es 0. Entonces, claro, cuando el amortiguamiento es 0, aquí hay una asíntota. Entonces, cuando este término vale 0, esto vale 1. Entonces hay una asíntota. Cuando el amortiguamiento es 0, esto tiende a infinito y esto tiende a 0. O sea, esta curva que acabo de graficar cumple con la condición C sobre C sub C igual a 0. Amortiguamiento 0. Tenemos esta curva. ¿De acuerdo? A medida que introduzco el amortiguamiento, tengo curvas que son así. Donde aquí tengo un amortiguamiento, por ejemplo, este amortiguamiento, la curva roja, corresponde a C sobre C sub C igual a 0,5 y esta corresponde a C sobre C sub C igual a 1, digamos, ¿no? A 0,7. Y esto más o menos viene una cosa así. Esto es C sobre C sub C igual a 1. Fíjense que la amplitud de la oscilación respecto de la amplitud estática parte de 1. Y si no hay amortiguamiento, la matemática está diciendo que esto tiene infinito. ¿Cuándo qué? Cuando omega F sobre omega 0 es aproximadamente igual a 1. Es decir, si la frecuencia de la fuerza excitadora se aproxima a la frecuencia propia, entonces, en ausencia de amortiguamiento, la amplitud del movimiento tiende a infinito respecto de la amplitud estática. Y fíjense que siempre, para los casos prácticos, la amplitud es mayor que la deformación estática. Por supuesto, como hay amortiguamiento en la práctica, lo que sucede es que no tiende a infinito, pero tiene un máximo. Y ese máximo es mayor que 1. Es decir que siempre la condición dinámica es mucho más exigente que la condición estática. Siempre. Siempre. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero. Bueno, jóvenes, un último comentario para los que están interesados en resolver problemas que aproximen la realidad. Fíjense que la ecuación diferencial que aproxima más la realidad es esta. C sobre m, pero ya no proporcional a la velocidad, sino al cuadrado de la velocidad, más k sobre m, igual a f0 sobre m por el seno de omega ft. Esta es la ecuación diferencial que realmente aproxima las vibraciones, donde la resistencia es proporcional al cuadrado de la velocidad. Bueno, esta ecuación diferencial, jóvenes, no tiene solución analítica. No tiene solución analítica. Entonces, ¿cómo se resuelve? Por métodos numéricos, como ustedes vieron en cálculo numérico. Se aproxima, y como también ya vimos en movimiento en un medio resistente. Entonces, no lo voy a volver a repetir. En el apunte tienen la aproximación de esta derivada con métodos numéricos, la aproximación de esta derivada y la función, perdón, aquí me falta una X, y listo. Entonces, permite obtener las oscilaciones, ¿no? O sea, así, por ejemplo, pero con proporcional al cuadrado de la velocidad, y se resuelve por métodos numéricos. Claro, en la época en que yo estaba estudiando, cuando uno manejaba una Texas TI-66, esto era misión imposible. Hoy con una hoja Excel, esto es realmente entretenerse. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, jóvenes, hasta aquí. Con esto hemos terminado el capítulo Vibraciones Mecánicas. La próxima clase es el jueves, ¿no es cierto? Pero vamos a dar parcial el martes, ¿no es cierto? Sí. Sí, ingeniero. Entonces,
Nos vemos el día del parcial. El jueves se los dejo para que estudien y preparen el parcial y se concentren y me den un muy buen examen. Gracias, ingeniero. Nos vemos el martes para el parcial en el Parque Industrial y luego seguimos con los 4 temas que faltan, que son mucho más cortos porque el grueso de la materia, o sea, desde el punto de vista conceptual prácticamente la materia ya fue dada. Lo que pasa es que ahora vamos a ver dinámica de un sistema de partículas, cinemática del cuerpo rígido, dinámica del cuerpo rígido e introducción a la mecánica analítica. Pero si ustedes entendieron los primeros 5 capítulos, lo que viene es mucho más llevadero. Entonces, a estudiar para el primer parcial y para que luego sigamos. ¿De acuerdo? Ingeniero, disculpe, ¿será que nos puede aumentar la fecha de presentación del práctico una semana más? Pero que no presentaron el práctico, ya está corregido. Ya. No, para el práctico 5, digo. Ah, el de vibraciones. vibraciones mecánicas, claro, cómo no, joven, no hay ningún problema. Se los pongo después del parcial. Muchas gracias, Muchas ingeniero. gracias, ingeniero. Usted nos va a avisar el aula del examen, ¿no, ingeniero? ¿Cómo, perdón? ¿Usted nos va a avisar el aula del examen? Nos vemos en el Parque Industrial, jóvenes, abajo. Y ahí vamos a buscar un aula. Ese tema ya lo tengo que ver yo ya notifiqué a la dirección de carrera y ellos nos van a preparar un aula. Creo que ya están preparando el auditorio para que haya distanciamiento social. ¿Estamos? Ok, ingeniero. Nos vemos en el Parque Industrial abajo y de ahí ya veremos dónde damos el examen. Martes a las 7 de la mañana, ¿no? 8, ingeniero. No era a las 8, creo. A las 8 era ingeniero. Bueno, voy a corregir a las 8 de la mañana. Listo. Martes a las 8 de la mañana. ¿Ya? Ok, hasta luego. Ok, ingeniero, hasta luego. Ingeniero. Hasta luego.